Bueno, me llamo Diana Stanchu, yo soy rumana. Y nosotros decimos, somos una familia multicultural. Para los que no nos conocen, porque David es sevillano y nuestra niña que está abajo en la escuela dominical es ecuatoriana, ha nacido así, ahí. Entonces, como decía antes, yo me emociono y me alegro. Hay muchas caras que no conozco, pero también hay caras que no he visto en mucho tiempo y mi corazón se goza. Y solo quería saludarles, les quiero mucho y bueno, voy a dejar que David siga hablando. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga. Un gusto, pues, poder verles nuevamente, aquellos que nos conocemos, y es verdad que hay muchos que quizá no nos conocemos. Bueno, como ya ha dicho mi esposa, yo me llamo David, para los que no me conocen, tengo 36 años, llevamos 9 años y un poco más en Ecuador, y bueno, soy sevillano, del barrio de Manuel, ¿no? Yo creo, habrá algo en ese barrio, ¿no? Muy bien, y nada, pues comentarles un poco porque seguramente, pues, aquellos que no nos conocen se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que hacen en Ecuador? Pues mira, en estos 9 años, ¿no? Te hago un breve resumen. Desde que llegamos, pues lo primero que estuvimos haciendo es discipular a un grupo de jóvenes, de personas que hacía poco tiempo que conocían al Señor, en colaboración con una iglesia que ya existía allí. Estuvimos trabajando en el discipulado, pues ayudándoles en el crecimiento en el Señor, bautizándolos, casándolos, ¿no? Algunos de ellos, disfrutando, la verdad, de ver un crecimiento. Luego, pues Dios fue abriendo puertas con diferentes iglesias. Hemos colaborado no solamente con una, sino con varias iglesias. Después de algunos años, Dios nos dio una estrategia de abrir una fundación, una oficina de consejería gratuita de cara al público, en la mayoría no cristiano, ¿no? En la ciudad. Eso dio pie a que muchas personas, pues, que no conocían de Dios, conocieran a Dios a través de la consejería, como una estrategia, ¿no? También, pues, por un tiempo, la casa donde vivíamos, que es la casa de Clever, que muchos conocen a Clever aquí, ¿verdad?, pues se convirtió en una casa de acogida, ¿no? Y de discipulado, en un hogar de formación. En medio de todo esto también, pues, como fruto de la conversión de las personas, ¿no? Pudimos abrir una iglesia propia en la ciudad, que ha estado funcionando por 4 años, y en la actualidad, ¿no? Pues por diferentes motivos y también por lo que Dios nos está llamando, bueno, en la actualidad no estamos pastoreando ya la iglesia y desde hace unos años se pudo comprar una propiedad, una finca de, nosotros decimos, de 2 cuadras, que son unos 14.000 metros cuadrados. Y ahí es donde estamos trabajando en este tiempo, porque ese lugar va a ser un centro de discipulado, una escuela de discipulado. Una escuela donde teníamos planificado ya para el año pasado, ¿no? Hacer programas de discipulados con una duración, quizás 2 o 3 veces en el año, unos discipulados de 10 semanas, donde iban a venir, la verdad, había gente interesada de varios países, de Latinoamérica en especial, también de aquí de España, gente de Colombia, gente de Chile, de Perú, ¿no? De México. La verdad que en este tiempo hemos podido tener conexión con muchos ministerios, muchos jóvenes de diferentes países y estamos trabajando en eso actualmente. Bueno, pues por la pandemia como que se paralizó eso, seguimos avanzando en la medida de lo posible en la edificación, porque bueno, pues la finca es una bendición, tiene un cerramiento, había alguna edificación, pero se necesita edificar mucho más. O sea, para llegar a tener una infraestructura como un salón grande comunitario, una cocina grande, habitaciones, baños, ¿no? Y bueno, pues estamos avanzando en esto. Pero mientras tanto, con este tema de la pandemia, ¿no? Que hemos estado como un poco sin poder relacionarnos físicamente, no nos hemos quedado parados, sino que pues hemos intentado hacerlo todo lo posible vía online. Tenemos en redes sociales, Bethesda TC, es en Facebook, Bethesda Training Center, en Instagram, pues hacemos programas. Hay un programa que se llama Ubicados. Cada sábado, cada 15 días estamos haciendo ahora
pues estamos haciendo entrevistas, conversatorios con jóvenes de varios países enfocados en ayudar a otros a encontrar su lugar en la misión de Dios, ¿vale? Si hay un enfoque fuerte que tenemos en este tiempo, es poder ayudar a otros a encontrar cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, cuál es su tarea, la tarea a la que Dios les ha llamado, ayudarles a desarrollar quizá incluso su creatividad, a tomar iniciativas, a ser pioneros. Estamos trabajando mucho también en el tema restauración, con obreros, líderes de diferentes iglesias, ¿no?, que quizá vienen a pedir ayuda y a tratar algunas áreas o heridas en sus vidas, y es lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿no? Estamos haciendo, en la medida de lo posible, estamos haciendo esto. Y para este año 2021, pues seguimos con planes de diseñar algunas escuelas de discipulado, pero ya sabemos que no podemos hacer como planes muy a largo plazo, sino que vamos viendo a ver cómo el Señor nos va permitiendo. Y bueno, esto sería como un breve resumen de lo que estamos haciendo en este tiempo, pero relacionado con esto, yo quiero compartir contigo hoy, y antes de compartir, pues sobre todo, ahora que los tenemos aquí en persona, agradecerles de verdad, de todo corazón, de parte de mi familia y de mí, nuestra hija está abajo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, de verdad, gracias porque a veces, siempre lo decimos, a veces uno quizá tiene en poco, lo poco que pueda hacer, sea orando, sea ofrendando, pues por la obra misionera. No solo por la obra misionera cuando pensamos uno que está en otro país, que quizá, bueno, el contexto es un poco más difícil cuando no tienes cerca a la familia, no tienes cerca amigos, los hermanos con los que te has criado desde siempre, pero no tengas en poco la mucha o poca aportación que puedas hacer, porque de verdad que uno no se imagina a veces en la situación que puede estar la persona que lo recibe, tu oración, tu ofrenda, y de verdad que para nosotros es pues de tremenda bendición y sentimos que formamos parte del mismo equipo, ¿vale? Unos van, otros envían, otros oran y así, ¿vale? Entonces, en estos 9 años y pico, ¿no?, que se dice rápido, algo que hemos visto quizá con más claridad es la necesidad de encontrar obreros que estén dispuestos y disponibles, ¿vale? Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Obreros dispuestos y disponibles. ¿Por qué dispuestos y disponibles? ¿No? Porque parece que suena a lo mismo. Porque, mira, a lo largo de estos años, nosotros especialmente hemos trabajado con jóvenes entre 16 y 35 años, ¿no? Más o menos en estas edades. Y son edades en las que muchos pues están buscando en esa búsqueda de descubrir cuál es su lugar en la misión de Dios, o sea, cuál es la tarea que Dios tiene para ellos, cuál es su llamado, ¿vale? Y en este proceso de descubrir, bueno, pues puede ser que llegamos al punto de tener cierta lucidez y entender a qué Dios me está llamando. Y quizá incluso hay un deseo en el corazón de servir a Dios y hay una disposición de decir, wow, Señor, yo quiero servirte con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Yo quiero realmente experimentar lo que significa descubrir propósito, estar sirviendo en mi llamado, pero no es suficiente la disposición, sino que cuando Dios me requiere o cuando Dios me llama, yo tengo que estar disponible, ¿vale? ¿Y por qué? Porque muchos han estado en esta búsqueda y cuando Dios ha hablado con claridad un llamado a sus vidas, siempre se han levantado otras cosas que estaban en prioridad antes que lo que Dios les estaba pidiendo. Es decir, cuando Dios quiso contar con ellos, no estuvieron disponibles. Y la obra del Señor, la extensión del reino de Dios, se hace con obreros, con gente que esté dispuesta y disponible. Y yo quiero que podamos leer en Filipenses capítulo 2, en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Pues sin poder salir mucho, nosotros allí en Ecuador, pues nos hemos dedicado a estar estudiando juntos por la mañana. Diana, yo, hay una obrera que vive con nosotros, Normita. Les hablo de Normita. Normita es una obrera que lleva con nosotros casi desde el principio. Es una chica que tiene pues 30 y
¿Cuántos años tiene Normita? 34, unos 34 años. Ella está sirviendo al Señor a tiempo completo. Ella es quichua, ¿vale? La etnia, ¿no?, que predomina en el lugar donde vivimos son quichuas, ¿vale? Entonces, ella es quichua y pues está trabajando con un grupo de mujeres quichua, tiene un programa por Zoom que se llama Hablemos de Nosotras. Y está tratando cosas culturales, trasfondo cultural, acerca de la cultura quichua en las mujeres. Está hablando de temas como el temor, la vergüenza, ¿vale? Y ella tiene un grupito de mujeres a las cuales está ministrando. No solo eso, está llevando algún discipulado también por Zoom, está también haciendo viajes a la selva, a otra etnia, a la Amazonía. Ecuador es muy variado, ¿vale? Ecuador es pequeñito, pero es muy variado. Costa, sierra y oriente o Amazonía. La costa no tiene nada que ver con la sierra, ni la sierra no tiene nada que ver con la Amazonía, ¿vale? Son climas, culturas muy variadas y Normita, pues Dios ha puesto carga en su corazón por estar haciendo viajes misioneros a la Amazonía con las etnias Shuar y Ashuar, ¿vale? Te sonará un poco a chino, pero es otra etnia, otra cultura, otro idioma, ¿vale? Un ambiente muy diferente. La selva, la verdad que es un contexto bastante duro de estar sirviendo ahí por todas las condiciones, ¿no? En general, pues no hay las comodidades ni siquiera que hay en la sierra, imagínate, ¿no? Entonces Normita es una de las obreras que ha estado yendo ahí y de verdad que ha visto la mano de Dios ministrando a mujeres ahí y ha visto cómo Dios la ha provisto. Así que bueno, después de este paréntesis, Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Filipenses capítulo 2. Como te decía, bueno, pues en esta pandemia Normita, mi esposa, yo hemos estado estudiando las epístolas de Pablo, la tarea que Pablo ha estado desempeñando, el recorrido que Pablo ha tenido por los diferentes lugares. Y me llamó mucho la atención, ¿no?, aquí en Filipenses, que en el capítulo 2, versículo del 19 hasta el 30, vamos a leerlo primero de corrido, este texto, él dedica unos párrafos a hablar acerca de dos de sus discípulos, Epafrodito y Timoteo, ¿vale? Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos que, bueno, aquí en esta carta a los filipenses, una carta que está escrita desde la cárcel. Pablo estaba preso, bueno, no estaba aquí en unas condiciones quizá muy malas, pero sí estaba preso, estaba en una casa alquilada, ¿no?, casi por 2 años, y desde aquí está escribiendo una carta a los filipenses. La iglesia de Filipos, pues fue
una de las primeras iglesias de la región de Macedonia, lo que ya se consideraba como Europa, donde Pablo predicó. Si tú miras en la carta a los filipenses, lo que vas a encontrar antes de esto es que Pablo tiene esta visión de un varón macedonio diciendo: venid acá y ayudarnos, ¿no? Pasad acá. Y Pablo entiende que Dios le está llamando a ir a Macedonia, a esta región. Ahí en Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia donde Pablo predica, ahí tenemos el relato de la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura. Ahí tenemos también el relato donde había una chica que era adivina y que iba detrás de los siervos de Dios diciendo: ellos son los siervos de Dios Altísimo, ¿no? Y era ese espíritu maligno de adivinación que iba diciendo estas cosas. Entonces Pablo echa fuera el demonio de esta chica y sus amos se enfadan mucho porque eso les daba mucho dinero, ¿no? El tema de la adivinación. Entonces ahí ellos son puestos presos en la cárcel y es ahí, ¿no?, cuando el gran terremoto por las alabanzas de Pablo y Silas, y entonces ahí es cuando el carcelero de Filipos también se convierte él con toda su casa. Pablo recibe también fuertes azotes, ¿no? Ese es un poco el relato de Filipos. A estos, a los filipenses, es a los que le está escribiendo Pablo. Y mira, me quiero detener, Pablo está hablando de Epafrodito y de Timoteo. En el versículo 19 al 21 está hablando de Timoteo y dice que espero enviaros a Timoteo pronto. Y dice en el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos, es decir, todos, ¿quiénes son todos? ¿Todo el mundo o todos los demás discípulos que tengo? ¿No? Esto a mí me da que pensar. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver que Pablo, pues en sus viajes misioneros, pues tenía varios obreros, varias personas que le acompañaban, varias personas que hicieron la obra con él. Pero mira qué interesante lo que está diciendo: no tengo a ninguno del mismo ánimo. A Timoteo. Timoteo es el que realmente está buscando lo que es de Cristo, dice, porque todos los demás buscan lo suyo propio, ¿vale? Dice acerca de Epafrodito, me llama la atención, versículos 25 y 26, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Epafrodito había sido un mensajero entre la iglesia de Filipos, que era una iglesia que había ayudado económicamente a Pablo, que había visto por las necesidades de Pablo mientras él estaba preso, y Epafrodito había sido como un intermediario, dice, y ministrador de mis necesidades, ¿no? Por eso mismo dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Es decir, Epafrodito tenía carga por la iglesia de Filipos. Él tenía gran deseo de verles. Más adelante vemos en los versículos que hemos estado leyendo, en el 30, que Epafrodito había expuesto su vida, había puesto en peligro su vida, había estado a punto de morir por el servicio al Señor. Y me sorprendieron las palabras de Pablo. Después de toda la obra misionera que Pablo había hecho y estando preso en Roma, que haya pocos de sus colaboradores que se mantengan fieles y comprometidos. ¿Y por qué digo pocos de sus colaboradores? Porque mira, vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20, el relato de Hechos pues es años atrás. Hechos capítulo 20, versículo 4, en el último viaje misionero de Pablo, dice, voy a leer desde el versículo 3, Hechos 20, 3 y 4. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia.
Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. O sea, lo que vemos aquí es un equipo de gente de los diferentes lugares donde Pablo había hecho labor misionera. Donde Pablo, porque si tú lees Hechos de los Apóstoles, vas a ver que por todas estas ciudades Pablo pasó predicando y haciendo discípulos, ¿ok? Y lo que veo aquí es, a mí me entusiasma, ¿no? Cuando leo en Hechos esto, porque, wow, ¿no? Es como un equipo que de cada lugar donde Pablo ha establecido obras, pues ha tomado discípulos y les lleva con él a la obra misionera, y ya Pablo no está solo, sino que está haciendo la obra con otros obreros, con otros discípulos. Pero cuando leo estas palabras en Filipenses, yo no sé qué te preguntas tú, pero yo lo que me pregunto, ¿dónde están los demás? ¿Dónde se han quedado? Ninguno tengo del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Solamente Timoteo tengo de este ánimo, y Epafrodito, que realmente ha expuesto hasta su vida por servir al Señor. Además, vemos también, aquí hay otro, Demas, que aparece como colaborador de Pablo en la carta a los Colosenses. Vamos a Colosenses 4:14. Y te comparto esto y dirás, estás buscando todo lo malo, ¿no? Que hay en... Pero es que cuando uno se detiene a escudriñar, ¿verdad? Lo que está ahí, tú te vas a dar cuenta de algunos detalles que muchas veces omitimos, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, versículo 14, en la despedida de la carta a los Colosenses dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, Pablo está escribiendo esta carta a los Colosenses y tiene unos discípulos con él, Lucas y Demas. Vale, vamos a leer Filemón. Filemón, después de segunda de Timoteo. Vamos a seguirle el rastro a Demas, ¿no? Vamos a seguirle el rastro a ver dónde está Demas. Filemón, versículo 23 y 24. En la carta que le escribe a Filemón dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, vale, todavía está Demas ahí, ¿vale? Y Lucas, mis colaboradores. Ok. Pero si nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo es como de las últimas cartas que Pablo escribió. Es curioso y es bueno también, si tú puedes, eso hoy en día en Google, ¿cuál es el orden cronológico de las cartas de Pablo? ¿Vale? Porque eso te va a arrojar bastante luz. Aquí no está puesto en orden, no está puesto en orden cronológico, ¿vale? No es que como está aquí es el orden en que Pablo escribió sus cartas, pero segunda de Timoteo es de las últimas cartas que Pablo escribió antes de morir, ¿vale? Es decir, es el final de la carrera de Pablo. Y mira lo que dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: procura venir pronto a verme, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, Demas, uno de sus colaboradores, que aparece ahí, ¿no? en la salutación de Pablo, escribiendo a las iglesias, es decir, un obrero que ha estado con él, acompañándole, resulta que al final de la carrera, Demas le ha abandonado amando el mundo. Y creo que a veces nos imaginamos cómo era la vida y el ministerio de Pablo, incluso el ministerio de Jesús, el ministerio de Pedro, y nos hacemos como nuestras propias ideas, ¿no?
lo idealizamos y vemos como, oh, qué tremenda obra. Y sí, qué tremenda obra, ¿no? que hizo Pablo en este caso. Y pensamos como que fue todo, cuando decimos de victoria en victoria, ¿no? Y pensamos que fue todo, wow, ¿no? Siempre ganando gente y más gente y más gente. Y Pablo, ¿no? Ahí con mucha gente alrededor de él. Pero cuando leemos y escudriñamos la palabra, analizando detalles, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que se nos escapan. Quisiera que pongamos atención no solo a la vida de Pablo, ¿vale? Porque si esto está escrito aquí es por algo. Y tenemos la tendencia a mirar solamente, wow, las cosas que hizo Pablo, ¿no? Con la ayuda del Señor, el llamado que tuvo Pablo, sino prestar también atención a los discípulos que andaban con él. Yo creo que esto es muy interesante, porque a mí me interesa saber cuáles fueron sus actitudes y cuál fue su compromiso. Porque cuando tú lees acerca de Pablo, pues yo no sé cuántos se identifican con Pablo, ¿no? De decir, tengo un llamado misionero y he ido a las naciones y he hecho esto y he hecho otro, y vemos a Pablo como un buen ejemplo, pero quizá a veces podemos decir, bueno, pero ese fue el llamado de Pablo, que se le apareció el Señor, ¿verdad? Que se cayó del caballo, que las escamas en los ojos. Pero bueno, ese fue el llamado de Pablo, qué buen ejemplo, pero quizá yo no me veo ahí. Pero a lo mejor no te identifiques con Pablo, pero quizá sí podamos identificarnos con los discípulos y colaboradores que él tuvo. ¿Qué nivel de compromiso y entrega estoy teniendo yo? ¿En qué lista voy a aparecer yo? En los que aparecen en la última carta a Timoteo, ¿verdad? Estos me han desamparado, estos se han ido, o en los que han permanecido fieles y no tengo a ninguno con este ánimo, no tengo a ninguno que realmente se interese tanto. Mira, este ha expuesto su vida, nosotros ha expuesto su vida por el ministerio a la obra de Dios, porque tenemos la tendencia de mirar lo que hizo Pablo, como si Pablo lo que hizo lo hubiera hecho él solo. ¿Tú te has parado a pensar en esto? Y es lógico, ¿no? Porque es como el personaje central. Es que por Pablo tenemos la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero si hay detalles aquí, hay que prestar atención también. Y tenemos la tendencia a pensar en esto. Pero Pablo no hizo este trabajo solo. Él tenía un llamado de parte de Dios. La realidad es que dependía también de los que dijeron sí al llamado. Dependía también de los que dijeron sí al Evangelio, sí al Señor. Porque de lo contrario, ¿a quién le hubiese escrito Pablo? ¿A qué iglesia? Tenía que haber habido personas fieles que dijeran sí. ¿Qué hubiese pasado si Timoteo no hubiera ido a Éfeso? ¿No? A corregir lo deficiente y estar ahí buscando hombres fieles que sepan guardar también la sana doctrina. ¿Qué hubiera pasado si Tito no hubiese ido a Creta? ¿No? Tito fue enviado a Creta y esa es la carta que Pablo le escribe a Tito. Es común que Dios use a personas para ser pioneros, como Pablo, abrir brecha, a ir a lugares donde no había ido otro. Pero aún así, para desarrollar la visión, para cumplir el propósito de Dios, siempre es necesario gente comprometida. Siempre. O sea, mira, yo te soy sincero, a nosotros Dios nos ha llamado a Ecuador y hemos ido allá, ¿verdad? Y estamos sirviendo y quizá tenemos hasta una visión de parte de Dios y sabemos a dónde apuntamos. Pero a lo largo del camino nos hemos dado cuenta que si no tenemos un equipo, que si no tenemos obreros, y es lo que procuramos buscar y formar, obreros fieles, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer el trabajo solos. No es que porque David y Diana tienen el llamado y tienen la visión y tienen el respaldo de Dios y la unción sobre su vida, entonces, ¿no? Pues déjame decirte que no es tan, sino que, ¿sí me explico?
Y se necesita, quizá tú tienes una visión, pero, ok, necesitamos no ir acompañados de otras personas, ¿no? Que se unan a esta visión, que no es mi visión, que es la visión de Dios, para que podamos empujar y para que podamos sostenernos y apoyarnos los unos en los otros. Entonces, Dios sigue buscando obreros, hemos dicho, dispuestos y disponibles. De todos los colaboradores de Pablo, muchos estuvieron involucrados, pero no comprometidos. ¿Qué diferencia hay entre involucrado y comprometido? Esta ilustración, ¿no? Yo no sé si tú la has escuchado alguna vez. A ver, si en un desayuno nos comemos un huevo frito con un poquito de tocino o con jamón, ¿vale? En el desayuno. ¿Qué animales han intervenido en ese desayuno? La gallina y el cerdito, ¿verdad? ¿Cuál de ellos está involucrado y cuál comprometido? Bueno, la gallina está involucrada, ¿no? En el desayuno porque tuvo que poner el huevo, ¿no? Bueno, hoy es gallina enjaulada, gallina libre, gallina, ¿no? Eso para mí es nuevo, yo eso no lo había escuchado en Ecuador. Huevo de gallina presa, huevo de gallina libre, ¿no? Eso yo no lo había escuchado. Pero bueno, la gallina ha estado involucrada. Pero ¿y el cerdo? No es que solo le han cortado la pata y le han dejado que siga corriendo. El cerdito ha estado comprometido. O sea, ha puesto su vida para que tú disfrutes del desayuno. Y en la obra del Señor, pues, o sea, las personas involucradas son necesarias, aportan algo, pero hay una cosa que es totalmente necesaria a la larga, que haya personas comprometidas. Porque la obra del Señor no se hace con una sola persona. Aunque uno sea el que tiene la visión, aunque uno sea el que empuja, el que sea la punta de flecha que va delante. Pero la obra del Señor no se hace sola. Se necesitan personas comprometidas. Vemos en la propia vida de Pablo personas involucradas que en algún momento de la carrera estuvieron ahí, ¿verdad?, haciendo algo, pero pocos comprometidos que llegaron hasta el final, que estuvieron exponiendo también sus vidas, ¿no?, de la misma manera que lo hizo Pablo. Así que vamos a ponernos de pie y quisiera que podamos meditar en esto. Y esta palabra es para mí, ¿no?, para analizar mi propia vida. Y vamos a bajar como, a veces, es eso, ¿no? No vamos a poner solo la mirada sobre Pablo, porque a veces decir, bueno, yo no me voy a comparar con Pablo, ¿vale? Pero compárate, no sé, con Epafrodito, compárate con Demas, compárate con Timoteo, compárate con Aristarco, compárate con no sé qué, porque tienen unos nombres más raros, ¿verdad? Pero compárate y di, bueno, de todos estos que acompañaron a Pablo, ¿en qué lista voy a estar yo? ¿No? De todos estos que están en este tiempo haciendo la obra del Señor, ¿dónde voy a estar yo? ¿A corto o a largo plazo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias por el privilegio, Señor, de haber recibido luz, Señor. Gracias, Señor, por haber alumbrado nuestro entendimiento para conocerte a ti, para poder creer en tu evangelio, Señor. Gracias por el privilegio de invitarnos a servirte, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos buscaste, Señor, como esos obreros, Señor, que estaban incluso hasta en la última hora desocupados, sin empleo. Tú viniste y nos buscaste, Señor, y nos invitaste a trabajar en tu viña, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Pero Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestras vidas en esta mañana, Señor, y a poder ser sinceros con nosotros mismos, Señor, y contigo. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ¿qué clase de obreros, de discípulos somos nosotros? Señor, tú nos llamas a cada uno en un área de servicio, Señor, nos has dado dones, talentos diferentes, funciones diferentes en tu cuerpo, pero Señor, ayúdanos, Señor, a ser obreros fieles, esforzados, Señor, no solo involucrados,
en algunas cosas de tu obra, sino comprometidos, Señor. Que estamos comprometidos, Señor, con la visión que tú has dado en este lugar, con la visión que quizá tú has puesto en nuestras vidas o que has puesto, Señor, en los líderes de este lugar. Que podemos estar comprometidos con tu obra, comprometidos contigo, Señor, diciendo, estamos dispuestos a exponer nuestras vidas por ti, Señor, y por tu obra, Señor. Queremos buscar lo que es de ti, Señor, y no lo nuestro propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros aprobados, Señor. Oh Dios, gracias que cuentas con nosotros, Señor. Señor, y líbranos de creernos suficientes, Señor. De creernos, Señor, pues que todo lo podemos, Señor, en nuestra fuerza, Señor, o por nuestro llamado, Dios mío. Señor, realmente nos has puesto en un cuerpo, Señor, y entendemos que tu obra no podemos hacerla solos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, y que podamos tomar decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, un gusto compartir contigo. Salud.